Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Este es el primer videoprograma que vamos a realizar de una serie que vamos a titular Las Crónicas de la Luna y en los que vamos a estudiar los orígenes de nuestro misterioso satélite, lo que decían las antiguas civilizaciones, las construcciones que se pueden ver allí en las fotos de las misiones de la NASA y diferentes misterios que desde luego son un auténtico enigma para la ciencia contemporánea. En este primer programa vamos a hablar sobre la posibilidad de que una civilización ajena a la Tierra hubiese podido establecer a nuestro satélite en su órbita. Bueno, las teorías de la formación de la Luna son variadas y por ejemplo tenemos la teoría de la condensación. Aquí se expone que la Tierra y la Luna se habrían formado en la misma nébula de material. Bueno, si esta teoría fuese cierta, ambos cuerpos deberían de tener densidades similares, pero esto no es así, ya que nuestro satélite carece de un núcleo de hierro. Bueno, esta teoría por tanto falla. La teoría de la fisión habla de que parte del manto en estado líquido se habría desgajado gracias a una rápida rotación de la Tierra y habría quedado en órbita formando a la Luna. Pero no hay pruebas de que la Tierra girase a tal velocidad para que se desgajase parte de la misma y crease un satélite. Luego, por otra parte, tenemos la teoría del gran impacto, que bueno, fue propuesta por William Hartmann y Donald Davis en 1974, en donde se alude al choque de un cuerpo, de un pequeño planeta llamado Theia, que ocuparía la misma órbita entre la Tierra y Marte, que habría colisionado con nuestro planeta justo después de su formación. Pero lo que serían los pedazos desgajados, la verdad es que no tiene mucho sentido que tengan una órbita perfectamente circular. Tendrían que haber tenido una órbita elíptica. Además de eso, la composición de los minerales de la Luna exponen pues unas diferencias bastante apreciables de lo que es realmente los materiales de los que están hechos, de lo que está hecho la Tierra, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos la teoría de la captura. Es decir, la Luna tendría un origen distinto de la Tierra y habría sido capturada por la gravedad terrestre. Pero volvemos a lo mismo, aunque los isótopos de oxígeno son idénticos en ambos cuerpos, esto significaría que habrían sido, se habrían formado en la misma distancia al Sol. Resulta que la Luna es más antigua que la Tierra gracias a los análisis químicos de las muestras que se han traído de las misiones Apolo. Y luego, por otra parte, la captura es demasiado extraña, como decíamos, ¿no? La órbita es prácticamente circular y tendría que haber sido totalmente elíptica. Bueno, además de eso tenemos el punto en el cual existen los eclipses, y es que es matemáticamente imposible y totalmente improbable que un cuerpo tan grande se ponga justo a la distancia para que se cree el efecto óptico en el que se tapa completamente el Sol. Esto ya lo decía Carl Sagan en Cosmos, ¿no? Entonces, ¿sería posible que una civilización ajena a la Tierra hubiese puesto una gigantesca formación geológica, pues quizá para controlar a la población a través de la astronomía? ¿Qué tipo de influencia de hecho tiene la Luna tanto en lo que serían los ciclos de las mareas como en los propios biorritmos de los animales y de las personas? Bueno, si empezamos a repasar la historia, hay muy pocas referencias en lo que vienen siendo las antiguas civilizaciones, incluso antes del Neolítico, en donde aparece nuestro singular satélite. De hecho, hay un calendario sumerio referido al año 9700 a.C., en donde aparecen las 12 constelaciones, el Sol y la Luna, pero antes de eso realmente no hay inscripciones, pues podemos decir en cerámica, pues en lo que serían en cuevas rupestres. Es bastante notoria la ausencia de la Luna en todo lo que sería el arte prehistórico, no así con el Sol, que aparece como gran dios de la antigüedad.
antigüedad, ¿no? Bueno, tenemos que entender que si empezamos a estudiar lo que son los antiguos historiadores, podemos encontrarnos auténticas sorpresas. Por ejemplo, Demócrito y Anaxágoras enseñaron en sus escritos que hubo un tiempo en el que la Tierra vagaba por el espacio sin luna. Luego, por ejemplo, Aristóteles habló de un lugar llamado la Arcadia, en Grecia, que antes de ser descubierto por los antiguos griegos, tenía una población que se llamaba los Pelasgos y que estaban allí antes de que hubiese una luna sobre el cielo de la Tierra. Por esta razón fueron llamados los preselenitas o prelunares, no teniendo nada que ver con el tema de que se impuso en todo lo que sería Europa y Asia el tema de los calendarios lunares. Y digo esto porque, por ejemplo, Apolonio de Rodas, en su libro Argonáutica, menciona también de que antes de que hubiesen orbes circundando los cielos de la Tierra, existió un mundo en donde estaban los arcadios y eran ellos los que eran los dueños del mundo, ¿no? Se decían de los arcadios que habitaban en el interior de las montañas y que se alimentaban de los frutos de los árboles. Bueno, todo esto antes de que hubiese una luna en el firmamento. Pero es que, por ejemplo, comenta Plutarco en su libro Moralia, en la sección número 76, que este pueblo de los arcadios habitaban en una región muy determinada llamada Evander, que se hacían además llamar el pueblo prelunar. De la misma manera, el historiador Ovidio hablaba en su libro Fasti, en la página 190, que había un pueblo que existía antes del nacimiento de Job, siendo ellos más antiguos que la propia luna. Bueno, Hipólito de Alejandría también se refiere en su libro Refutatio Omnium Aeresium a un fuerte, el fuerte Pelasgus, que era más antiguo que la propia luna en su mitología, ¿no? Bueno, luego Luciano, en su libro de Astrología, también afirma que ese pueblo efectivamente estaba allí antes de que la luna llegara a la Tierra, pero es que Censurinus, por ejemplo, también alude en su libro Liber de Die Natali, que junto con Aristófanes, en la página 398, que hubo un tiempo en el pasado en el que no existía una luna vigilante en los cielos. Si estudiamos la Biblia, también encontramos dos menciones curiosísimas. Por ejemplo, en Job 25:5 se habla de un verso en el que el Señor que hace la paz desde los cielos es rezado y venerado desde el tiempo antes de que la luna brillara, probablemente haciendo alusión a ese mismo tiempo al que hacen alusión los historiadores griegos y romanos. Luego, por otra parte, en Salmos 72:5 se dice que a Dios se le teme desde el tiempo del sol y antes de la luna durante generaciones y generaciones. Esto significa, por tanto, un amplio periodo de tiempo. Pero es que, por ejemplo, si nos vamos a la tradición del pueblo chipcas, en las laderas de las cordilleras del este de Bogotá, en Colombia, encontramos tradiciones que enlazan con ese tiempo en donde no había luna en los cielos. Esto lo relatan Humboldt y Fischer en su libro In Mondener Welt de 1930. Luego, por otra parte, en el Kalevala de la mitología finlandesa e incluso en las crónicas de los Nihonji de Japón, pues tenemos las mismas menciones que las encontradas en la antigua Roma, en Grecia, en Babilonia, en la India y como decíamos, en este pueblo de Colombia, ¿no? Pero quizá la referencia más habitual sea esta de los arcadios. Y claro, ¿cómo puede ser esto posible? Porque la luna tiene que tener como mínimo 4.500 millones de años de antigüedad. ¿Podría haber sido posible que hubiese llegado la luna y hubiese sido establecida en esa órbita por un pueblo que podríamos denominar ajeno a la Tierra?
Y, por supuesto, ¿qué tipo de consecuencias habría tenido la llegada de la Luna? Pues sin ninguna duda, cataclismos capaces de enterrar continentes enteros. ¿Y qué mención histórica existe en la antigüedad sobre un continente que habría sido inundado tras un cataclismo con unas, bueno, pues totalmente espectacular, de unas condiciones catastróficas? La Atlántida. En este caso tenemos el mito de la Atlántida que aparece en los diálogos del Timeo y de Critias, del filósofo griego Platón, y que se la describe como una potencia marítima que 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón habría conquistado gran parte de Europa y el norte de África, siendo solamente detenida pues por lo que sería ese cataclismo, ¿no? Bueno, es muy interesante porque se hablan algunos detalles bastante específicos sobre la Atlántida, ¿no? Se dice que la Atlántida era un terreno escarpado a excepción de una gran llanura de forma oblonga de 3000 por 2000 estadios. Para que nos hagamos una idea, pues un estadio sería pues prácticamente la misma extensión que un estadio de fútbol a día de hoy, ¿no? Bueno, es muy curioso porque el primer habitante de la Atlántida se llama Evenor y este habría nacido del suelo, del terreno, ¿no? Y esto a mí me recuerda muchísimo al mito de Adán, que habría surgido de la arcilla moldeada por el propio Dios, ¿no? Podríamos estar hablando del mismo relato, de la misma historia, ¿no? Luego, por otra parte, según el texto de Platón, Evenor tuvo una hija llamada Clito, y cuenta este escrito que Poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes, puesto que cuando los dioses repartieron el mundo, y esto enlaza muy bien con lo que sería la mitología de los dioses sumerios de cientos de miles de años de antigüedad, en donde los dioses pues reparten lo que serían los territorios de la tierra entre sus hijos. Poseidón habría sido uno de los hijos de Enki y de Enlil que habrían llegado a la tierra según la mitología sumeria. Bueno, pues resulta que a Poseidón le habrían correspondido los terrenos de la Atlántida. Y es muy curioso porque este dios se enamora de su propia hija y para protegerla o mantenerla cautiva, crea 3 anillos de agua en torno a la montaña en la que habitaba su amada hija de la que se habría enamorado, ¿no? Bueno, en esta montaña habría toda clase de minerales, destacando el oricalco, un cobre de montaña muy, bueno, pues muy valioso para esta civilización atlante. Y bueno, pues se especula que el relato hace referencia a una aleación especial del cobre aún no descubierta por los seres humanos de la actualidad, ¿no? Por la química actual, ¿no? Bueno, se hablaba de que los atlantes tenían vastos territorios de madera y de árboles y numerosos animales, además de tener copiosos y variados alimentos provenientes de la tierra. Esto enlaza con esta mitología de los arcadios, ¿no? Bueno, la Atlántida desaparece después de un castigo supuestamente impuesto por los dioses, tras una serie de cataclismos, un maremoto que llega a enterrar completamente el continente en el mar, ¿no? ¿Sería posible y que además, dada la inexistencia de referencias de la Luna antes del año 9800, que la Luna hubiese creado esa serie de cataclismos que hubiesen llegado a enterrar definitivamente a la Atlántida en el manto terrestre? ¿Cómo se formó la Luna? ¿De dónde vino? ¿Es posible que los arcadios sean la reminiscencia de ese tiempo sin luna en donde habitaban los atlantes? ¿Son lo que quedaron de los atlantes? Bueno, ¿sería posible que, por tanto, la aparición de la luna hubiese estado relacionada con la desaparición de este increíble pueblo legado de esos dioses sumerios que habrían tenido una civilización avanzadísima durante cientos de miles de años? Bueno, pues aquí dejamos las hipótesis y les emplazamos a un siguiente programa en donde hablaremos sobre posibles alunizajes de antiguos astronautas en nuestro misterioso satélite, la Luna. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma, me leeré sus comentarios con gran atención y nada, les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.